A veces vemos la generación Z como si vinieran de otro planeta. Y yo estoy muy clara que en muchos aspectos ellos crecieron en un mundo muy distinto al de nosotros. Pero cuando se trata de dinero, vale la pena que los veamos con muchísima más atención. Porque esta generación que nació entre 1997 y el 2012 tiene una relación con el dinero muchísimo más sana, más auténtica. Y yo diría que incluso más consciente que la que tuvimos muchos de nosotros a su edad. Te voy a ubicar primero en el mapa generacional. Los millennials son los que nacieron entre 1981 y 1996, como yo. Yo soy una millennial, yo soy de 1986. Muchos de nosotros fuimos criados por padres de la generación de los baby boomers o de la generación X, ¿sí? Una gente que creció en un mundo donde había trabajo estable, en donde todos podían tener una casa propia apenas se recién casaban o empezaban a trabajar y sentían que eso también era un símbolo de éxito, ¿sí? Nosotros estos millennials crecimos escuchando frases como tienes que trabajar demasiado duro y sufrir tu trabajo para que realmente estés haciendo algo digno, ¿sí? O por lo menos cosas como si tú vives alquilado, eso es botar el dinero. O tú tienes que trabajar en una empresa que tenga muchísimos beneficios y quedarte ahí toda la vida haciendo carrera hasta que te retiren. Y yo estoy muy clara que esa mentalidad funcionó en un momento económico que era muy distinto, cuando había mucha más estabilidad y digamos que había como menos incertidumbre de lo que se consigue hoy en día. Pero la realidad es que con los años esa realidad económica del mundo ha ido cambiando y obviamente nosotros también. Y es que muchas de estas generaciones que te estoy hablando, la baby boomer, la generación X y los millennials, pues pasamos por ese famoso llévate algo ahora, lo compras y lo pagas más adelante, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se han empezado a endeudar y muchos de ellos viven hasta el cuello. Y en el momento en que empezaban a tratar de entender cómo funcionaba eso, porque fue algo muy nuevo que sucedió hace más o menos unos 50, 60 años, y eso no tiene toda la vida vivir endeudados, pues empezaron a nacer estos hermanos pequeños, primos menores, capaz hijos, sobrinos, incluso, si me estás escuchando, pueden ser tus nietos, que es esta famosa generación Z. Estos son niños eran gente que cuando hubo la crisis del 2008 en los Estados Unidos, pues eran niños adolescentes. O si vivían en Venezuela, pues vivieron esa crisis enorme que afectó el bolsillo de sus papás. Y obviamente todas esas experiencias se fueron fijando en su memoria, en su subconsciente. Y les enseñó que el dinero no es eterno, que los sistemas económicos de los países pueden fallar y que incluso ahorrar, invertir o desconfiar del dinero que se hace muy fácil es simplemente sentido común. Y mientras muchos de nosotros crecimos pensando que lo correcto era demostrar nuestro éxito, ¿sí? Con el carro nuevo, con una ropa de marca, viajando por el mundo, teniendo una casa espectacular y elegante, decorada con los muebles más top, ¿sí? Pues esta generación ha ido buscando coherencia, ¿sí? A ellos no les importa tanto aparentar, sino más bien empiezan a consumir cosas más responsables, ¿sí? Ellos lo que quieren es reflejar quiénes son. Ellos prefieren marcas con propósito, que si ayudan al mundo o a la tierra en no generar tanto desperdicio, o prefieren comprar en negocios pequeños, en boutiques. No les importa mucho el tema de muebles de última moda, sino más bien buscan los muebles de segunda mano o los que son bien baratos para después irlos cambiando poco a poco, ¿sí? Y ellos no lo están haciendo porque esté de moda. Lo hacen porque tienen valores distintos, porque crecieron en un mundo muy distinto, ¿sí? Para ellos, consumir con responsabilidad es un punto como más consciente y es una forma y un estilo de vivir. Y es que yo estoy seguro que tú también lo has visto en gente cercana que son de esta generación, que cada vez más jóvenes se plantean si realmente vale la pena tener una hipoteca por 30 años ahí pegado, anclado, pagando sí o sí todos los meses para tener una casa que esperemos que en algún momento valga más. O si ellos prefieren pasar toda su vida trabajando para pagar un carro que realmente no usan mucho, o
empiezan a empezar a preferir invertir ese dinero en experiencias, en viajes, en emprendimientos propios. Incluso yo muchos los veo diciendo, mira, es que yo quiero ser más libre. Y aunque muchísimas veces los criticamos por no querer trabajar como lo hacíamos nosotros antes, en ese horario fijo ahí, fajado, que nos veamos de último, yo creo que ellos están redefiniendo lo que significa vivir bien y hacer buen uso de nuestro dinero. Y es que esta gente, esta generación Z, tiene algo que ninguna generación anterior tuvo, y es el acceso a la información. Jamás había sido tan fácil para una gente conseguir y aprender sobre dinero. Si ellos quieren comparar los precios en el automercado con otra tienda, lo sacan del bolsillo del celular y lo hacen en cuestión de segundos. O si quieren aprender a invertir en la bolsa o en el sector inmobiliario o en cómo montar un negocio, hay tutoriales en TikTok, en Instagram, en YouTube. O sea, lo tienen demasiado fácil, lo cual me parece maravilloso, porque incluso a veces el exceso de información puede confundir a la gente, pero también nos puede volver mucho más críticos, ¿no? Más escépticos de ciertas cosas viejas y anteriores que escuchábamos y tenemos ahí metida. Y eso nos permite ser muchos más independientes. Bueno, les permite, porque yo soy la generación más viejita, pero que también tenemos la capacidad de concientizar y empezar a aprender mucho de ellos, ¿ok? Así que aprendamos de ellos, de que no todo tiene que ser lo que nos enseñaron, lo que nos dijeron, sino más bien empezar a ver con un poco más de criterio, porque incluso en términos financieros, pues ha habido un cambio enorme en estas generaciones, y yo creo que nosotros también tenemos que empezar a revisar qué tienen ellos, cómo piensan de ciertas cosas, porque puedo modificar lo que yo he estado manejando hasta ahora. Y es que incluso esta gente, ¿no? Esta generación rompió con un tabú que a nosotros por muchísimos años nos costó superar, y era hablar del dinero. O sea, ¿cuántas veces no nos contaba estar en casa y preguntarle a nuestros padres cuánto ganaban? ¿Cuántas veces no te dijeron a ti, ni se te ocurre preguntarle a alguien cuánto le costó esos zapatos que tienen que te gustaron, porque qué pena, vas a quedar malísimo? Y esta gente dijo, ¿tú sabes qué? Yo me he dado cuenta que uno tiene que saber cuánto gana el otro. Tengo que aprender a ahorrar, tengo que aprender a invertir, tengo que aprender de los errores de otras generaciones y de lo que han cometido para yo evolucionar y poderlo hacerlo mejor. Y obviamente eso lo volvió a una gente que hablar de dinero es mucho más natural y son más estratégicos desde chiquitos. Por eso hoy en día no les da pena preguntar cuánto cuesta algo o cuánto gana alguien, o se sientan en una reunión familiar, en una parrilla, y preguntan ¿en qué estás invirtiendo tú? Porque, señores, si no hablamos, pues ¿cómo vamos a aprender? Y yo sé que hay muchos adultos de esas generaciones anteriores que les puede incomodar, pero te voy a decir algo, eso es señal de madurez financiera. Y pila aquí, porque esto no significa que haya una generación que sea mejor que otra, pero sí vale que empecemos a reconocer que esta nueva forma de ver el dinero puede enseñarnos muchísimo, porque esta generación Z entendió algo que muchos de nosotros nos costó muchísimo tiempo aprender. Y es que el dinero no es para aparentar. El dinero es para tener opciones, es para tomar decisiones y, como siempre digo, es para vivir con libertad, para vivir una vida más consciente, una vida en la que tú tengas claridad de qué quieres y lo puedas construir. Por eso es que pienso que podemos aprender muchísimo de ellos, sobre todo cuando sentimos ese rechazo a hablar de este tema, pues empieza a hablar con estas generaciones más jóvenes, porque créeme que pueden tener una cantidad de información que te puede servir a ti. Empieza a cuestionarte las creencias limitantes que tienes sobre tu dinero, porque si como lo has estado manejando hasta ahora no te ha funcionado, pues podemos aprender muchísimo de generaciones que sí son mucho más abiertas, ¿sí? Que son más coherentes, más estratégicas y que no las tienes que ver como sea un plan de rebeldía. Así que si tú eres millennial, eres de la generación X o eres un baby boomer, te quiero invitar a que empieces a hablar con esta generación Z, con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos, con los empleados que tienes en tu negocio, que son más jóvenes. Y vamos a dejarlos de ver como una gente que es superficial o es distraída o ellos son más egoístas. No,
En verdad ellos son una gente que han empezado a ver el dinero de una forma distinta, mucho más simple y mucho más libre, ¿sí? Así que esa parte de la generación Z, de esos jóvenes que ven el dinero como una herramienta para vivir la vida que quieren, para tener más propósito, ser más conscientes y empiezan a priorizar sus metas y su tiempo frente a una cantidad de expectativas sociales que muchos tenemos aquí adentro, pues ahí es a donde nos tenemos que enfocar. Porque esa generación, pienso que en este punto lo está haciendo muy bien. Y aunque no siempre se los digan, ellos están marcando una diferencia enorme en cómo el mundo a partir de ahora se va a relacionar con el dinero. Si te gustó este video, quiero que te suscribas a este canal. Déjame en tus comentarios de qué generación eres o con cuál te identificas más a nivel financiero y qué hábitos con tu dinero crees que vale la pena mantener y cuáles son aquellos de otras generaciones que vale la pena cambiar. Si quieres además seguir aprendiendo sobre cómo organizar tus finanzas, te invito a que veas todos mis videos, a que me sigas en Instagram y en TikTok como Isa Bermúdez Febres, porque mi misión es enseñarte a que el dinero sea una herramienta para alcanzar tu libertad y vivir todo lo que tú quieras sin importar cuánto ganas.